Bueno, pues nada, ahí queda esa reflexión en el aire y a ver qué opinamos, ¿no? Bueno, ahí que tengo a nuestro siguiente invitado, Gerardo Rodríguez. Hace un par de días publicó un libro muy interesante, Crónicas Cosmopolitas. ¿Cómo es? ¿Cosmopolitas o cosmopolitas, no? Como Polita. Cosmopolitas. Vale, vale. Bueno, hoy viene precisamente a hablarnos de ese libro tan interesante, ¿no? Aquí lo tengo, con una portada muy interesante que yo estuve presente en la presentación tuya y creo que está de un niño descalzo. Bueno, ahora me cuentas. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Estás contento con esa presentación del libro y tal? Pues la verdad es que sí, muy contento. Yo creo que salió todo muy bien. La presentación fue el día 6 de febrero en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Lo presentaban dos amigas mías y dos personas que tienen una amplia trayectoria de responsabilidad, sobre todo en el ámbito de la educación, porque han, digamos, desempeñado diferentes puestos, como Natalia Álvarez, que es presidenta del Consejo Escolar de Canarias, y Georgina Molina, que fue directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Y bueno, estaba también el ex rector, don José Soliño, y bueno, y yo creo que, en fin, allí nos congregamos un grupo numeroso de personas y pasamos, creo que un rato, yo diría que agradable y formativo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. La verdad es que lo vivieron, lo transmitieron muy bien. Coméntame esa entrada que me parece muy interesante, de esa portada. ¿Por qué Sí. eliges esta portada? Bueno, eso fue una foto que yo hice en el Centro Histórico de Lima, en Perú, y que está en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es una plaza muy conocida, está a poco de, digamos, de la Plaza de la Catedral, que es la Plaza de Armas, y la separa una calle muy célebre que es el Jirón de la Unión, y a un costado de la Plaza San Martín se halla esa estatua que es un niño, se titula El Petizo y es un niño de la calle. Obviamente se nota, está descalzo, lleva su, digamos, está a su vera lo que llevan los chiquillos que limpian las botas, que lustran las botas, porque en esos países todavía existen ese tipo de oficios, ¿no? Lustrabotas que han desaparecido, ¿no? Son niños que se buscan la vida en la calle, como por ejemplo, pues, se venden periódicos, limpian parabrisas de los coches, en fin, son lustrabotas, etcétera. Y esa estatua está dedicada al petizo, es decir, al niño de la calle, ¿no? Me pareció, yo creo que bastante fidedigna de lo que pretendo contar dentro del libro y por eso la pusimos en la portada. Curioso, ¿no? Que es limpiabota, pero sin embargo está descalzo. Está descalzo, efectivamente, sí, sí, sí. Qué Los niños de la historia, calle están siempre, qué casi siempre historia, ¿no? son. Pero encima es que es limpiabota, Sí, ¿no? sí, Que sí, limpia sí. la tuya, sin embargo él no tiene, ¿no? Una Una contradicción que contradicción viene total. dado por el hecho Claro. de la desigualdad tan grande que existe en el mundo, muchas veces en determinados países donde no hay clase media y lo que hay es una élite muy rica, con muchos recursos, y después una amplia mayoría social que prácticamente no tiene nada, es decir, que vive un poco, digamos, en los márgenes, ¿no? En definitiva, que se las ve y se las desea para poder sobrevivir. Claro. Como tenemos poco tiempo, me gustaría un poco sintetizar. Tú lo que intentas es, de alguna manera, dar a alguien, no sé quién fue de los que se presentaba, te hablaba de turista viajero, ¿no? Intentando decir que no solamente ibas a esos lugares, a esos países, ¿no? Buscando, o sea, a ver realmente la historia, sino que te metías dentro de ellos y comprendías un poco la vida de ellos, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió a ti cómo empezó realmente? ¿Tú eso le diste luego cuerpo o ya tenías una idea prefijada de ir a todos estos países? No, yo en ese aspecto, bueno, yo diría que desde que era pequeño miraba los mapas con fascinación, ¿no? Yo decía, madre mía, qué grande es el mundo y después los lugares y los nombres me parecían muy evocadores, ¿no? Entonces, yo qué sé, la península del Labrador, eso me parecía una cosa tremenda, ¿no? Muy evocadora, o el estrecho de Magallanes, o el Cabo de Buena Esperanza, Sí, o qué sé yo. sí, Bueno, en fin. Y después ya, bueno, sí, efectivamente yo me he implicado en la vida de todos esos países y lo que he pretendido a través del libro no solamente es
encontrar las coyunturas o digamos lo que de temporal hay en ellos, es decir, por ejemplo, un golpe de Estado, una revolución, un cambio de gobierno, una epidemia o lo que fuera, sino el sustrato atemporal que hay en esos países, ¿no? En esos territorios, ¿no? Es decir, quizás sus señas de identidad, y yo lo hago a través de lo que esos países han producido, es decir, del cine, de la televisión, de la cultura popular, como las canciones, de la literatura, de su filosofía, de su arte, de su pintura, es decir, de lo que han producido y también, obviamente, de lo que me han contado sus habitantes. Porque yo he hablado pues, con los pescadores, con las vendedoras, con los repartidores de periódicos, con los taxistas, con los camareros, con militares, con artistas, con políticos, en definitiva un poco con, digamos, con todo lo que me he encontrado en el camino o algunas personas que a mí me han parecido ciertamente interesantes, ¿no? Y en ese tiempo, por ejemplo, tú comentabas, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Que tuviste la oportunidad de poder hablar con el pueblo llano. Sí. ¿Y cómo creían en unas historias que tú comentabas? Luego cambió eso, manipularon a las masas, en fin, que ha sido todo, no sé cómo luego realmente el pueblo lleva eso, porque quizás han dado la vida luchando por unas ideas, luego los han confundido, en fin, ¿cómo es el tema? Sí, le dedico un capítulo. Es tremendo, ¿no? Le dedico un capítulo a Nicaragua porque cuando yo era joven la revolución que más ilusiones concitaba y concitó en ese momento, es decir, aquella que a nosotros nos estimulaba cuando estábamos en la universidad, fue la revolución sandinista, ¿no? Y el hecho de que la revolución sandinista, un levantamiento popular, acabara con la tiranía de los Somoza, que eran tres, que duraron prácticamente durante todo el siglo XX, gobernaron Nicaragua como una finca, ¿no? Y eran además tremendos, eran unos psicópatas, ¿no? Sobre todo el primero y el último, el del medio era quizás el más benigno, aunque tampoco era, digamos, una hermanita de la caridad. ¿Te acuerdas que la canción que vivan en Nicaragua sin Somoza? Sí, por supuesto. No, y cuando la revolución sandinista, pues se iban allá literatos de la altura de, por ejemplo, de Julio Cortázar, hay cantantes, se organizaban, y de aquí fue mucha gente también, como si fuera a ayudar pues, al pueblo sandinista, ¿no? Y después, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los Estados Unidos asfixió económicamente aquella revolución, aquel proyecto, porque no le interesaba, porque no le convenía que hubiera un país cercano que tuviera otro tipo de gobierno, otra manera de entender las relaciones internacionales, lo asfixió económicamente, introdujo a la contra, que era un ejército, digamos, de paramilitares al otro lado de la frontera de Honduras, se organizó una guerra civil y cuando ya estaba el pueblo asfixiado y realmente no tenía, digamos, la revolución estaba, digamos, en ese momento pasando serias dificultades, se convocan las elecciones y las pierde el Frente Sandinista, ¿no? Y las vuelve a ganar años después, pero años después ya no era lo mismo que en los años 80 y Ortega y su mujer, Rosario Murillo, ni yo tenía la misma y Rosario Murillo y Daniel Ortega pues han convertido ese país en una auténtica dictadura también, porque de hecho sus compañeros de armas en los años 80, de aquellos que estaban también en el frente, han terminado abandonándolo y se han marchado al exilio, pues yo qué sé, gente como por ejemplo Gioconda Belli, como Sergio Ramírez, que fue vicepresidente con él en la primera época, o terminaron muriendo en el olvido como Ernesto Cardenal o como su propio hermano Humberto Ortega, que fue ministro de Defensa. En definitiva, creo que no es ahora mismo lo que yo pensaba o creía o debería ser, ¿no? Y hay que hacer una profunda reflexión sobre a qué gobiernos apoyamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo mismo que aquí en Nicaragua se estranguló a un gobierno que era diferente, en República Dominicana, que yo también tengo un capítulo dedicado a la República Dominicana, para que no creamos que República Dominicana es ese prototipo de sol, playa, ron y merengue. República Dominicana es un país que tuvo una dictadura tremenda, que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y después de ella tuvo una especie de dicta blanda,
la de Joaquín Balaguer, que fue salió del trujillismo y durante mucho tiempo fue presidente de la República. De hecho, murió como presidente de la República a los cerca de 90 años, medio ciego y casi inválido, ¿no? Pero entre medias hubo un gobierno